La paz del Señor esté en el corazón de todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí al aire para compartir estos momentos preciosos de la fe en la presencia real de Jesucristo bajo la forma sacramental de pan, siendo Él Dios con nosotros. Es importante compartir estos momentos porque es a lo que hemos venido a este mundo. Hemos venido no para ser grandes ni para realizar grandes cosas, hemos venido para conocer a Dios y para aprender a pertenecerle a Él. Entonces, qué importante es que platiquemos de cómo pertenecerle a Dios. Y al hablar de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, tenemos que pensar, hoy ¿verdad? Quisiera llevar esta reflexión hacia esto, ¿cuáles son los deseos de Jesús al quedarse en el altar? ¿Y cuáles son nuestros deseos de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar? Para esto quisiera tomar yo alguna lectura hoy del Santo Evangelio de San Juan en el capítulo 13, donde se nos habla de estos sentimientos de Jesús en esos momentos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Bueno, aquí estoy tomando ya de Lucas, de San Lucas en capítulo 22. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Aquí la palabra de Dios. Eh, qué importante el sentimiento de Jesús. Qué importante el sentimiento de Jesús, porque ahorita no está hablando de la pasión, porque dice él antes de padecer, está hablando de la institución eucarística que va a realizar en ese momento. Y para él era un ardiente deseo quedarse en la Eucaristía. Para Jesús era un ardiente deseo, según la palabra de Dios. Y en ese momento va a instituir la Sagrada Eucaristía, va a ser obispos aquellos apóstoles y les va a encomendar la tarea porque Él se quiere quedar, se quiere dar en alimento a su criatura. De tal manera que dentro de los planes de Dios, era un ardientísimo deseo de Jesús quedarse entre nosotros bajo la forma sacramental de pan. Ahora revisemos si nosotros hay un ardiente deseo de encontrarnos con Él a través de esta forma sacramental que Él ha escogido para quedarse con nosotros. Estaremos en sintonía de gustos con el Señor. Él ardientemente quiere quedarse y nosotros ardientemente queremos ir a Él. ¿Sí? Vean cómo esa noche es la noche de la traición. Es la noche en que Judas ya ha planeado todo, ya está todo preparado. Esa noche es en la que va a ir por el dinero Judas nada más. Ya estaba todo planeado, ya estaba todo pensado, todo medido, ya, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la noche de la traición también. Esa noche, muchísimas personas, bueno, sobre todo los que dirigían por ahí, ardientemente deseaban desaparecer a Jesús, matarlo, sacarlo de este mundo. No solamente ya intentaban que se fuera lejos de ahí, no, no les importaba que se fuera. Su odio era tal que querían matarlo, destruirlo, acabar con él definitivamente. ¿Verdad? Y ellos quieren la desaparición, el odio de sus enemigos, lo llevan a querer que Jesús desaparezca del mundo, sacarlo del mundo, echarlo de este mundo. Cosa que se sigue repitiendo. Vean cómo Dios, cómo Jesús, Dios ha ido siendo expulsado. Primero fue expulsado de muchas escuelas. eh, ya en muchas escuelas no se permite hablar de Dios. Fue expulsado Dios de muchos trabajos. Hay muchos trabajos lugares de trabajo donde no encuentras un signo de la presencia divina. Encuentra uno una serie de porquerías y de pornografías y de todo lo que no es de Dios, pero de Dios ya se encuentra muy poco. Y cuando hay, tristemente está en una tremenda competencia
¿verdad? La gente ignorante que a veces ponen la imagen de la Virgen de Guadalupe y a menos de 1 metro la imagen, la fotografía de una mujer con muy poca ropa, ¿verdad? Y entonces, ¿a cuál se le presenta veneración? Pues, ay Dios mío, ¿verdad? Se imagina nada más la tremenda situación en la que exponemos nosotros nuestra alma al hacer esto. Pero pues así se han ido sacando, inclusive de las familias, en las casas, cada vez se encuentran menos signos de Dios. Pónganse a pensar, si Jesús hoy entrara en tu casa, ¿qué cosas encontraría de Él? Que lo hicieran sentir bien, que lo hicieran sentir contento, que lo hicieran sentir estar en su casa. ¿Y qué cosas encontraría que no son de él, que le molestarían, que le disgustarían, al grado de estar esperando la oportunidad rápido para salir de esa casa? ¿Qué tenemos más? Es bien fácil, ¿eh? Es bien fácil ver y pensar en esto porque pensemos, por ejemplo, si ahorita entráramos a la casa de ustedes, y fuéramos al altar, porque muchas casas tienen su altarcito, tienen su imagen a la Virgen, y pasáramos el dedo así por encima de la televisión, ¿cómo quedaría nuestro dedo? Les aseguro que más o menos limpio. Y si pasáramos por encima de las imágenes que tenemos en la casa nuestro dedo, ¿cómo quedaría? Les aseguro que bastante sucio. Esto es algo que tenemos que reflexionar. No es una forma de sacar a Dios, no es una forma de irlo sacando, porque eso sí, los espejos los tienen limpísimos, porque como se quieren ver, los espejos constantemente reciben limpieza y hay líquidos especiales para limpiarlos, porque se quieren ver en ese espejo. Vea la vanidad, la soberbia, el orgullo, ahí se refleja a través del número, la forma y la cantidad, etcétera, de los espejos, ¿verdad? Pero las imágenes de Jesús, de la Santísima Virgen, ¿cómo están? Ahí no queremos vernos. Y como ahí no queremos vernos, está la distancia que tenemos con ellos, porque solamente nos dirigimos hacia ellos en el momento en el que sentimos que necesitamos de un favor. Por eso están un poquito más a distancia, más descuidado en la forma, regularmente el mantelito que cubre la televisión siempre está más limpio que el mantelito que cubre el altar. ¿Por qué? Por el descuido que tenemos del mismísimo Dios y de las cosas de Dios. Esto en realidad es una forma de estar sacando a Dios de nuestras vidas, sacándolo como en aquella noche del Jueves Santo, ¿verdad? En el que ya se había planeado la forma de sacar y de expulsar de este mundo a Jesús. Pero, pero vemos un detalle bien, bien hermoso de Jesús. Jesús no se quiere ir. Primero, no hay necesidad de que se vaya porque este mundo fue creado por Él, por su Padre, pero por Él y para Él. Por Jesús y para Jesús. Entonces Jesús puede reclamar, esto es suyo, le pertenece. Entonces Jesús podría haberlo hecho, sin embargo, respeta. Sin embargo, acepta. Sin embargo, él sabe que hay muchas cosas que en este momento forman parte de la voluntad de Dios. Y entonces él, que quiere agradar al Padre Celestial, se mete en la dinámica, en el dinamismo de lo que Dios Padre quiere hacer y que él mismo quiere hacer. Y entonces el mundo lo quiere echar de aquí, pero él dice, yo no me voy, yo me quedo, pero me quedo con los míos y para los míos. Esto es bien bonito, porque entonces Jesús se quedó para nosotros, se quedó por nosotros y para nosotros, para dársenos en alimento se quedó. Por eso en ese momento dice que cuando dijo Jesús, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y entonces ya mientras están comiendo, Jesús va a tomar ese pan después de que termina la cena. Ya han terminado de comer. No forma parte del rito de la Pascua judía. Ya no, ya se terminó de comer. Y después de que se ha terminado es cuando Jesús va a tomar ese pan. Después de que se ha terminado la cena, por eso no forma parte del rito anterior, sino la nueva alianza, forma parte del nuevo rito.
del nuevo rito. Y es cuando ya Jesús va a bendecir el pan, va a bendecir, bueno, en su oración al Padre, va a bendecir el pan, va a partirlo. Ese momento en el que Él se consagra, se crea a sí mismo, por así decirlo, se crea a sí mismo en ese pedazo de pan para dársenos en alimento. Y entonces, como este es el pan de su carne entregada en la cruz, y ese vino es su sangre derramada desde la cruz, entonces se convierte cada vez que nosotros vamos a la Santa Misa, cada vez que nosotros participamos, proclamamos que creemos que Jesús verdaderamente murió y resucitó por nosotros. Por eso proclamamos su muerte y resurrección. Al aceptar la palabra de Él que nos dice, que nos promete que Él está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Porque Jesús no les dijo, tomen, hagan de cuenta que no, esto es mi cuerpo. Ya ven la tremenda polémica que se va a hacer cuando Jesús dice, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida. Y entonces muchos se escandalizan y dicen, este se volvió loco, qué duras palabras, vámonos, y muchos lo dejan. Y Jesús voltea con sus apóstoles, lo que es para Jesús. Y les pregunta, ¿ustedes qué? ¿Se van o se quedan? Porque esto es así. Se van o se quedan. También a nosotros nos dice, esto es así, el que no me come no tiene vida. Te vas o te quedas, me comes o no me comes, me recibes o no me recibes en tu vida diaria y de una forma sacramental. Necesitamos, ¿verdad? No solamente esto se refiere al alimentarme de Jesús, de su doctrina, no, porque la doctrina es otra cosa diferente de su santísimo cuerpo bajo la forma sacramental de pan. Entonces Jesús ha querido quedarse con nosotros, en medio de nosotros, para nosotros, con nosotros. Esto es una expresión del amor de Dios muy grande y muy hermosa. Es el ardientísimo deseo de Jesús. Pero nosotros tendremos un ardientísimo deseo de llevarlo, de ir a Él, de estar con Él. ¿Podremos nosotros hablar de un ardientísimo deseo? Eh, Nosotros tenemos a Jesús bajo esta forma de pan y de vino como una víctima en el altar, una víctima por nosotros, una víctima para el Padre Celestial, pero una víctima por nosotros. Y esta víctima de amor es la que se nos da en alimento, en comunión, y se nos queda con nosotros como compañero en el sagrario. Jesús es víctima, y nosotros nos alimentamos de la víctima, pero no queremos ser víctimas, no queremos el sufrimiento, no queremos el desamor, no queremos sufrir, ¿verdad? Como si no lo mereciéramos, como si no tuviéramos nada que pagar, nada que purificar de nuestra vida. No queremos el sufrimiento, no queremos el dolor. Sí queremos estar con la víctima, pero no queremos sufrir ni un poquito de lo que sufre la víctima. Entonces, ¿cómo nos vamos a identificar con Jesús? Ya no podríamos identificarnos. Por eso la comunión primero se da de manera sacramental y luego debe de ser en la vida misma, en la vida diaria, la comunión con Jesús, con sus criterios, con su doctrina, con sus ejemplos, con su vida, alimentarnos de aquel que es la víctima para poder nosotros llegar a ser víctimas con Él, víctimas verdaderas. Él víctima de amor por mí, yo víctima de amor por Él. Y si no hacemos esto, ¿qué sentido tiene nuestra fe en el Santísimo Sacramento? Es como si yo dijera, ahorita que ya viene el tiempo de las elecciones, yo creo en este partido político, pero no voy a votar por él. Pues entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en la plataforma política que está ofreciendo ese partido? Si se supone que confías y que tú estás con ese partido, pues entonces muéstralo a través del voto. Pero si tú no lo demuestras, pues entonces cállate, ¿verdad? Porque no podrías demostrar. No podrías demostrar. El Señor Jesús, bajo esta forma sacramental de pan, que es la víctima que se ofrece al Padre Celestial, que se ofreció desde el altar de la cruz al Padre Celestial como propiciación de nuestros pecados, se nos queda en el Santísimo Sacramento del altar para que el pueblo de Dios, a través del sacerdote,
tome el cuerpo de Jesús y su sangre consagrados ahora bajo la forma sacramental de pan y eleve el sacrificio de Jesús al Padre Celestial para pedir perdón, para alcanzar la misericordia, para alcanzar las gracias de Dios que tenemos tan y tan ofendido con la terquedad de nuestro corazón y esa búsqueda inconsciente de las cosas que no son de Dios, que nos perjudican, ¿verdad? Parecemos de esos jóvenes que han caído en las garras de la drogadicción y ahora se ven forzados a cometer delitos graves para poder obtener aquello a lo que ya se acostumbraron. Así nosotros nos hemos acostumbrado al pecado y ahora nuestra debilidad, aquella debilidad provocada por lo que nosotros permitimos, ahora nos aleja de la medicina, nos aleja de Dios, nos aleja de la víctima. Y al alejarme el pecado de la víctima, ¿yo qué le puedo ofrecer a Dios? ¿Qué puedo ofrecerle que alcance? ¿Qué puedo ofrecerle? Nada. Absolutamente nada, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Jesús se ha quedado para que lo puedas ofrecer. Cómelo, recíbelo en el sacramento y desde el altar de tu corazón ofrécele a Dios Padre, a su Hijo Jesús. Muchas personas comulgan casi todos los días. Hay personas que comulgan solamente cada domingo, hay veces que comulgan a veces, hay personas que nunca comulgan, pero los que comulgan seguido, los que tienen la posibilidad, la oportunidad de recibir a Jesús bajo esta forma sacramental de pan, siendo Él Dios con nosotros, y lo recibimos, lo comulgamos, al pasar de nuestra lengua por nuestro corazón, es un momento preciosísimo para elevarlo al Padre. La gente, ay, cómo pierde el tiempo y se ponen a pensar en cosas que no son, los frijoles que dejaron en la lumbre, las llaves que se les perdieron, las preocupaciones porque no han pagado el carro, la renta de la casa. Es el momento de ofrecer a Jesús al Padre Celestial y están preocupados por sus pequeñas cosas. Qué terrible situación la nuestra que nos impide acercarnos a Dios. Imagínense cuando yo tengo la oportunidad de ofrecerle al Padre Celestial algo digno de Él, que es su Hijo Jesús, y no le ofrezco nada, al contrario, nada más utilizo a Jesús como mi paño de lágrimas para llorarle, para decirle y para pedirle. Pero Jesús vino para llevarnos al Padre. Y Él se nos queda, se queda en las manos sacerdotales para que al consagrar el pan y el vino, elevar al Padre Celestial el cuerpo y la sangre misma de Jesús. Esa es la función de nosotros. Acuérdense que todos somos sacerdotes. Todo bautizado recibió el primer grado del sacerdocio. ¿Y qué hace el sacerdote? Ofrecer las víctimas a Dios. ¿Y quién es la víctima que Dios Padre acepta? Es su Hijo Jesús. Y todos los que estemos unidos a Él, el Señor Dios Padre abre su corazón amoroso porque no va a rechazar a su Hijo ni a aquellos que le pertenezcan a su Hijo. Entonces el momento de la comunión es un momento solemne, precioso, delicado, en el cual tenemos que tener nuestra atención puesta en el sacramento y no en nuestras necesidades. En el Santísimo Sacramento y tenemos que poner nuestra atención en ese velo misterioso tras el cual se está ocultando Jesús. Se oculta nuestra mirada, pero ahí está presente, vivo verdaderamente, y yo se lo ofrezco desde el altar de mi corazón al Padre Celestial, y desde el corazón de Jesús le ofrezco a Dios Padre todo lo que yo no he podido darle, todo el amor, la gloria, la alabanza, la oración, todo lo que yo no he podido hacer y que Dios en justicia divina merece recibir de mí, pero que yo no he sabido darle. Y como yo no he sabido darle, pues ahí imagínense la pobreza que queda en mí. Y lo único que me queda de riqueza verdadera es que Jesús se quedó bajo la forma sacramental de pan y yo puedo ir allá, puedo renunciar al pecado, puedo recibir el perdón sacramental para recibirme, para acercarme a recibir a Jesús. Y ya tengo algo que ofrecerle al Padre Celestial. Ya tengo algo que ofrecerle a su Hijo Jesús. Cuando uno cae en pecado, el alma cae en un estado de muerte. Ese estado de muerte solamente se recobra la vida a través del sacramento de la confesión. Cuando uno se confiesa, se recobra la vida. Pero para que nos llenemos nuevamente del amor de Dios, necesitamos recibirlo en comunión.
porque Él es la fuente del amor mismo. Entonces yo me como aquel que es fuente del amor, y esa fuente del amor va haciendo sus efectos en mi corazón, va haciendo sus efectos en mi corazón. Así es de que imagínense la importancia. El mundo, tantos problemas que hay en el mundo. Las mamás tienen tantos problemas con sus hijos, con su esposo, con su matrimonio, con tantas cosas tienen problemas, y no hayan qué hacer. Preguntan, ¿qué novena es poderosa? Dicen todavía nuestro pobre pueblo de Dios, pobre pueblo, ¿verdad? Que cuál novena, y la gente todavía dice, no, 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 es que esta novena, es que este santo es muy milagroso, es que esto, ¿verdad? No, mis hijos, pero si tenemos la posibilidad de que desde el altar de nuestro corazón podamos ofrecer a Jesús. Sí, es verdad y es bueno, es lícito, invitar a los santos para que nos ayuden a ofrecer a Jesús, para que ellos intercedan, pero ya nosotros somos el altar de Jesús. Cuando tú lo comulgas y estás limpio de pecado, porque si lo comulgas en pecado, dice San Pablo, te comes tu propia condenación, pero si lo recibes en gracia de Dios y por amor a Él, y al recibirlo lo aprovechas al máximo. ¿Qué significa aprovecharlo al máximo? Ofrecerlo al Padre. Es el momento que tienes. Es lo más grande tal vez que vas a poder ofrecerle al Padre Celestial. Bueno, siempre es lo más grande que podamos ofrecer. Pero, pero me refiero, durante el día ya no vas a tener nada tan grande para ofrecerle al Padre Celestial. Y ahora tienes la oportunidad de ofrecerlo porque ahí lo tienes. Lo has recibido en comunión y lo puedes apretar en tu corazón. Pues en ese momento, como altar que eres tú, ofrece a Dios Padre, ofrécele a Jesús, a Dios Padre, para reparar las ofensas, los pecados, las faltas de amor y todo lo que hay en tu familia y en el mundo entero. No deberíamos de estar en tantos problemas. Todavía tenemos algo que ofrecerle a Dios Padre. Todavía se celebra la Santa Misa, todavía está Jesús en los sagrarios esperándonos, todavía lo podemos recibir libremente en la comunión. Entonces, no estamos solos, no estamos acabados, todavía tenemos esto. El día que no se ha quitado, el día que esto pase, el día que ya no tengamos a Jesús sacramentado para ofrecerle al Padre Celestial, entonces sí, somos los más pobres de los pobres, hemos caído en la más grande miseria, porque qué tan importante puede ser mi dolor, mi sufrimiento, si aparte de todo ya lo debo por todos los pecados que he cometido, por todas las faltas de amor a mi prójimo. Entonces tenemos la víctima. Pues no desperdiciemos. No desperdiciemos. Jesús no quiso que nosotros pasáramos hambre mientras estuviéramos en este mundo, en el cual los sentidos nos impiden la comunicación con Él. Estos ojos humanos que no están diseñados para ver a Dios, sino para ver las maravillas nada más de Dios, pero no al Dios mismo. Estos oídos que están diseñados para escuchar las armonías que Dios puede permitir que se expresen en la naturaleza o a través de instrumentos musicales, pero que no están diseñados para escuchar la voz de Dios, a menos que una gracia especial así se lo considera una persona, pero no estamos diseñados para verlo de manera natural, no, ni nuestro cuerpo para sentirlo de manera natural, no estamos diseñados para eso. Sin embargo, Jesús, que no quiso que pasáramos por este mundo sin tener una prueba más clara, específica, concreta, palpable, tocable de su amor misericordioso para con nosotros, se nos queda en alimento, como alimento de peregrino. Del peregrino. Peregrino es el que va de paso, el que no se va a quedar. Nosotros no nos vamos a quedar en este mundo. Vamos de paso por este mundo y vamos hacia la casa del Padre Celestial, donde dice Jesús que hay muchas moradas. Los cielos nuevos y la tierra nueva. No se está hablando de una renovación solamente aquí de la tierra para que todo el mundo se quede. No, 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 no. Dice Jesús que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que ahí es donde va a prepararnos un lugar. Pues entonces hay que comer de su cuerpo, de su sangre, usar este santísimo sacramento, de manera bien, de manera clara, profunda, para que tenga efecto en nosotros y en nuestra vida. Cada vez que lo comulguemos, ofrecerlo como víctima, recibirlo para fortalecer nuestro cuerpo, nuestro espíritu, purificar nuestra mente. Para eso es. Los ángeles
viven en comunión con Dios, pero no lo reciben en la forma sacramental, no reciben una comunión sacramental. Por eso dicen los santos que si los ángeles pudieran envidiar algo que no pueden, si los ángeles pudieran envidiarnos algo, nos envidiarían la posibilidad de comulgar y el cuerpo que tenemos para poder ofrecer, unirnos a la víctima. Ellos no tienen un cuerpo para sufrir, y como no tienen un cuerpo para sufrir, no pueden unirse a la víctima más que sirviéndolo a Jesús. Pero nosotros sí podemos, porque tenemos un cuerpo. Entonces nosotros con este cuerpo podemos unirnos, a convertirnos en víctimas vivas para la gloria del Padre, en unión con Jesús, porque sin Él no hay nada. Sin Él no podemos nada, no alcanzamos nada. Recuerden como dice San Pablo, solo Jesús lleva a la plenitud todas las cosas. Nada ni nadie puede llegar a la plenitud por sus propias fuerzas. Nada ni nadie, solamente Jesús puede llevar a la plenitud a una persona. Por eso la atención debería de estar centrada en Jesús. Los trabajos deben de estar centrados en Jesús. Jesús, si no es por Jesús, el trabajo no tiene sentido. Los estudios, todo tiene que estar centrado en Jesús. El matrimonio, las personas que se casan, ¿verdad? Tiene que ser para darle gloria a Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Todo, todo. ¿Por qué? Porque solo Jesús da plenitud. Tú quieres darle felicidad a tus hijos, la felicidad en pleno está en Jesús. Tú quieres darle vida a tus hijos, la vida en pleno está en Jesús. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que no lo tenga Jesús en plenitud? El pecado no es plenitud. El pecado no es, porque si el pecado me diera plenitud, entonces al cometer yo un pecado podría ser feliz por toda la eternidad. Y no, el pecado no es es un gusto, una felicidad, porque a veces sí es la satisfacción de un gusto personal, y la satisfacción de todo gusto da felicidad. Entonces el pecado puede darme una felicidad, pero momentánea, pequeña, y después de esa pequeña o momentánea felicidad vienen los remordimientos, viene la tristeza, viene la depresión, viene el desánimo, viene el dolor, vienen las consecuencias de aquel gusto que yo me he dado, como un diabético, ¿verdad? Que se da el gusto de comerse una pieza de pan con mucha azúcar, ¿verdad? Se da ese pequeño gusto, pero luego qué consecuencias tan terribles va a sentir, qué consecuencias tan terribles va a tener que soportar. Así es el pecado. Entonces, en lugar de estarle dando puerta abierta al pecado nosotros, tenemos que empezar a trabajar para abrir nuestro corazón a Jesús, y que todas las cosas que buscamos, queremos, hacemos, ponemos o lo que sea, perdón, tenga como finalidad agradar al Padre Celestial en su Hijo Jesús. Porque si yo me uno en esto a Jesús, Jesús le da plenitud a lo que yo estoy haciendo, y es una obra que le agrada al Padre Celestial. Y si no es en unión con Jesús, ¿qué le puede agradar al Padre Celestial? ¿Cuánto bien podemos hacer? ¿Cuánto bien? Imagínense a alguien que diga, yo voy a hacer algo muy grande por amor a Dios. Las obras más grandes que el hombre ha hecho, entre ellas está la muralla china. Perdón. Entre ellas está la muralla china. Pero la muralla china, que es la única obra humana que se ve desde la luna, tan grande y majestuosa es la muralla china que se ve desde la luna, pero solo desde la luna, desde ningún otro planeta, desde ningún planeta se podría ver, solamente desde la luna que tenemos aquí cerquita, de ninguna otra cosa. Pero ¿qué es la muralla china en comparación con el Sol? ¿Y qué es la muralla china en comparación con la galaxia en la que vivimos? Polvo, polvo. Entonces, ¿cuáles cosas grandes podemos hacer? Olvídense de hacer cosas grandes. Lo único que podemos hacer, que debemos hacer, que tenemos que hacer, es recibir a Jesús en nuestro corazón, convertirnos en el altar desde donde le ofrezcamos al Padre, ofrecer a Jesús y ofrecernos juntamente con Jesús. Jesús víctima y yo víctima por amor al Padre Celestial, también en unión con Jesús. Cuando todos en el mundo llegáramos a hacer esto, desaparecería el mal. Ya no habría pecado, ya no habría nada de qué sufrir ni por qué llorar, ya no habría, porque, porque ya todo llegaría a la plenitud en Jesús. Pero en lugar de acercar nuestros pasos a Jesús,
tristemente se están alejando cada vez más nuestros pasos de Jesús. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero no quiero despedirme sin recordarles esto, la necesidad de comulgar a Jesús y al recibirlo en comunión ofrecérselo al Padre Celestial juntamente con nuestra propia vida. Ese es el camino, a eso hemos venido. El que haga esto no está haciendo cosas grandes, aunque es lo más grande que podemos hacer, pero está haciendo lo que le corresponde hacer, solo lo que le corresponde hacer, y al hacer esto nosotros le daríamos gloria eterna al Padre. Qué importante pues es ser adorador, qué importante es estar en la presencia de Jesús, aquellos grupos que antes había, ¿verdad? De la vela perpetua, aquellos grupos de custodios, aquellos grupos que existían ya desde antes y que ahora se han ido perdiendo, se han ido apagando, porque se ha ido apagando el amor a Jesús. El día que ya no lo tengamos, el día que ya nadie lo ofrezca desde el altar de su corazón al Padre, ya no va a haber nada agradable al Padre Celestial en este mundo. Nada. Si lo que le agrada es su Hijo Jesús y ya nosotros no lo aceptamos y lo queremos sacar de nuestra vida, de nuestro mundo, ya no habría nada de agrado del Padre Celestial. No habría en él ninguna motivación para mantener este mundo en la existencia, ¿verdad? Bastaría con que soltara los elementos de la naturaleza, ya lo hemos visto, ya hemos tenido esa experiencia de huracanes y terremotos, de volcanes y todo eso. Bastaría con que el Señor soltara todo esto, ¿verdad? Volteara su mirada, nos ocultara su rostro y imagínense nada más terribles consecuencias tendríamos que pagar. Pues les invitamos, ¿verdad? A que continúen con el programa, y desde los corazones unidos de Jesús y María reciban la bendición del Padre Celestial para que el Padre, tocando sus corazones, les deposite en estos corazones amor a su Hijo Jesús, porque sin amor a Jesús no hay plenitud en nadie. Que el Señor nos conceda alcanzar la plenitud, es decir, el amor a Jesús, la identificación con Jesús, víctima eterna del Padre, para hacernos víctimas juntamente con Jesús y llegar a la plenitud de todo. Pues le seguimos bendiciendo. Recuerden que al final del programa seguimos recibiendo la bendición con el Santísimo. Y pues que el Señor me lo siga bendiciendo mucho. Muchísimas gracias y buenas noches.